El último jefe. La reina más herética. De villana a salvadora. Capítulo 1, parte 1. La egoísta princesa despierta. Traducción al español por Ensalada Literaria. Cuando mi vida centelló ante mis ojos, lo encontré notablemente normal. Eso no quiere decir que fuera todo viento en popa, pero comparado con la mayoría, era bastante común. Después de ser aceptada en una universidad junior en mi último año de preparatoria, mi único dilema real era cómo disfrutaría de mi descanso al máximo. Navegué a lo largo de la vida, soñando despierta con volver a jugar mi serie otome favorita desde el principio. Estaba tarareando para mis adentros, fantaseando con todas las rutas y romances cuando salí al cruce de peatones, justo cuando un automóvil atravesaba la intersección. Así fue como la vida como la conocía terminó. Su Alteza, ¿puede oírme? Princesa Pride. Los sirvientes llamaron frenéticamente mi nombre. Acuné mi cabeza y me hundí en el suelo mientras el mundo se desvanecía en la oscuridad a mi alrededor. ¡Que alguien llame al médico! Debemos decirle a la reina y al príncipe consorte lo que sucedió. La princesa está herida. Mi nombre era Pride Royal Ivy. Yo era la hija de 8 años de la reina, la princesa primogénita de mi país. Al menos, esa era yo aquí en el mundo de nuestro rayo de luz, el juego otome que había planeado volver a jugar. Pero ¿por qué de todas las personas tuve que terminar como Pride? Ella no solo era malvada y tortuosa, ella era la jefa final. Desperté en una lujosa cama. Me obligué a abrir los ojos mirando al techo mientras las sirvientas pasaban corriendo, entrando y saliendo de la lujosa habitación, discutiendo sobre los detalles que mi mente tambaleante no podía comprender. Solo me quedan 10 años. No puedo creer que vaya a morir a la misma edad en 2 vidas diferentes. Mi cabeza daba vueltas, tratando de separar los recuerdos de mi vida pasada de la realidad que tenía ante mí. Por increíble que parezca, realmente me había despertado en un mundo de videojuegos. Conocía a los protagonistas, los personajes secundarios, incluso el escenario mismo. Reconocí cada detalle. Y sabía que no viviría mucho. Como Pride, destruiría el reino dentro de 10 años y aterrorizaría a este mundo como su jefe final. El destino decretó que marcara los corazones de los intereses amorosos y pagara mis crímenes con mi vida. De hecho, este era el mundo de nuestro rayo de luz. Era una serie más larga que la mayoría, y por lo que pude ver, estaba en el primer juego. Personas de todas las edades disfrutaron de NRL, como lo llamábamos. Me enganché a la versión de anime del tercer juego, y ese enamoramiento creció hasta que jugué todas las entregas, desde la más antigua hasta la más nueva. Cada vez que lanzaban uno nuevo, saltaba directamente sobre él. Estaba obsesionada. Pride. Mi padre abrió la puerta de golpe, pasando a toda velocidad entre los nerviosos guardias. ¡Padre! El príncipe consorte frunció el ceño, o al menos eso me pareció. Todos los demás confundieron su frente arrugada y su expresión seria con severidad, pero yo sabía cuán amable era debajo de la superficie. Claro, podía ser estricto, pero amaba a su hija con todo su corazón. Echó a las sirvientas y guardias fuera de la habitación para hablar conmigo en privado. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, mi cabeza comenzó a doler de repente. El médico dice que tu vida no corre peligro, pero Rosa también estaba preocupada por ti. Como reina, Rosa Royal Ivy, mi madre, era la máxima autoridad del reino. No hace falta decir que superaba a mi padre en ese sentido. No era una sorpresa que estuviera demasiado ocupada para venir a verme, incluso en estas circunstancias. Aunque mi padre siempre me decía que me visitaría si podía, ahora sabía la verdadera razón de su ausencia. Padre, ¿qué pasa?, dijo mirándome con ansiedad.
Tengo una hermana pequeña que pronto cumplirá 6 años, ¿no es así? Padre parpadeó desconcertado, lo que solo confirmó lo que ya sabía. Si este era realmente el mundo de mi juego Otome, entonces tenía una hermana menor, Tiara Royal Ivy, la protagonista de toda esta historia. ¿Cómo sabes eso?, dijo padre. Era la primera vez que veía tal conmoción en su rostro. Algo en mi pregunta lo desconcertó, pero acababa de recuperar mis recuerdos, así que no estaba segura de qué. Espera, todo esto me parece familiar de algún modo. ¿Podría ser?, dijo. ¿Compartes la misma precognición que tu madre? ¿Es eso lo que te hizo colapsar? Mi padre me miró fijamente. Su mirada nunca vaciló, y gentilmente me apartó el cabello de la frente. Había heredado los mechones carmesí de mi padre y las suaves ondas de mi madre. Sí, reflexionó. Mis felicitaciones, Pride. Esto prueba que eres la verdadera heredera al trono. Padre me sonrió, con lágrimas formándose en sus ojos. Mientras tanto, traté de no llorar por una razón completamente diferente. Con unas pocas simples palabras, había metido completamente la pata. Ahora todo lo que podía hacer era tratar de no gritar mientras asimilaba la gravedad de toda la situación. Es cierto, estaba pensando en la infancia de Pride en el juego. Verán, con esa simple línea sobre mi hermana, había marchado hacia mi propia perdición. Nuestro rayo de luz se establecía en el extenso reino de Frisia, una tierra misteriosa y el único lugar en el mundo donde los humanos nacen con habilidades especiales. Naturalmente, eso incluía mi precognición. Si bien una de cada 200 personas heredaría algún tipo de poder, la precognición era la más rara. Pertenecía únicamente a aquellos en línea para el trono de Frisia. Existía solo entre los miembros de la familia real, especialmente las mujeres, manifestándose una vez cada pocas décadas. Muchos veían la precognición como un mandato divino que ungía a nuestro próximo gobernante. En el juego, Pride se desmayó cuando tenía 8 años. Cuando se despertó, mencionó a una hermana menor que le había sido ocultada. Ella le dijo todo esto a su padre el mismo día que planeaba revelar el secreto él mismo. Fue el momento en que despertó su precognición y se ganó el título de la futura reina de Frisia. Pero eso es exactamente lo que acaba de pasar. Cuando los intereses amorosos hablaron sobre esta escena, la llamaron el momento que conduciría a una tragedia inimaginable para nuestro reino. Incluso cuando el miedo se hundía entre mis entrañas, el rostro de mi padre se iluminó con alegría, pero sabía que las cosas se estaban desarrollando exactamente de la misma manera que en el juego. Por culpable que me hiciera sentir, necesitaba una manera de hacer que esto pareciera algo más que una precognición. Sin embargo, cuando abrí la boca no me salieron las palabras. Padre notó mi expresión confundida, pero aparentemente lo tomó por agotamiento. Descansa un poco ahora, Pride, dijo. Sé que todavía estás confundida, así que hablaremos de tu hermana Tiara en otro momento. Ofreció una sonrisa antes de levantarse y marcharse, seguramente de camino a contarle a madre este acontecimiento trascendental. En el instante en que salió, los guardias y las sirvientas volvieron a entrar. Mi hermana, murmuré. Me volví hacia la ventana, mirando hacia los jardines de abajo como si pudiera escapar de esa manera. Pero ya sé todo sobre ella. Por ejemplo, sabía que mi hermana menor, Tiara Royal Ivy, heredó la compasión y la gracia de nuestros padres. Mi madre se comportaba con aplomo y sabiduría, mientras que mi bondadoso padre le servía de ayudante. La frágil y delicada Tiara era la protagonista de este juego, una dulce princesa a la que había que mantener en secreto para protegerla de intentos de secuestro y asesinato. Tiara. Incluso su nombre era lindo, a diferencia de Pride, un nombre áspero y autoritario, adecuado para la villana de la historia. Se me aguaron los ojos solo de pensar en ella, pero eso estuvo mal, muy mal.
Mi pequeño corazón simplemente no pudo soportar las oleadas de emoción, y pronto estaba sollozando desesperadamente, tratando de mantener los mocos y las lágrimas dentro de mí. Me convertiría en la malvada jefa final y Tiara se convertiría en la heroína. En cada ruta del juego, Pride murió a manos de los personajes principales. Incluso en los finales malos, simplemente ponían a Tiara o a un interés amoroso en el lugar de Pride. No importa cómo lo mirara, estaba condenada. Además me lo merecía. Tiara y sus intereses amorosos eran personas buenas y honestas. No me atrevería a hacer trampa en mi camino hacia un mal final con mis recuerdos de mi vida pasada. Al final, Pride era tan malvada que no merecía nada más que la muerte. Por mucho que me encantara el juego, ciertamente no era fanática de Pride cuando jugaba NRL. Los fanáticos de los intereses amorosos odiaban especialmente a Pride, y algo de ese odio se filtró en mí ahora. Arremetí contra la mesa junto a mi cama, frustrada de encontrarme en el cuerpo de alguien a quien detestaba. Una criada se sobresaltó ante el sonido de la patada y el traqueteo de la mesa. «Oh, lo siento», dije. «Diablos, son cosas como esta las que se sumarán para convertirme en la reina malvada». La criada, aún con los ojos muy abiertos, simplemente enderezó la mesa. «No tiene necesidad de disculparse», dijo con rigidez, lanzándome miradas nerviosas por el rabillo de sus ojos. Bueno, no es ninguna sorpresa. Pride, o supongo que yo, no se contenía en absoluto con las sirvientas. Había despedido a muchas e incluso amenazado de muerte a algunas si me desagradaban. Por supuesto, padre interceptó todos mis intentos de castigarlas. La Pride de siempre habría enviado la mesa volando por la habitación y gritado a las sirvientas para que la arreglaran de inmediato. Pero yo no podía actuar así. No mientras conservaba mis recuerdos de mi vida anterior. Yo no quería ser como esa Pride. Yo no podría ser como esa Pride. En el juego, Pride usó la precognición para atormentar a los intereses amorosos y permitir que se desarrollaran tragedias. Pero yo quería tomar un rumbo diferente. Si tan solo supiera algo más de la existencia de mi hermana, si tan solo supiera de mi padre. ¡Ah! Salté de la cama con un grito ahogado. Todas las doncellas se giraron hacia mí. Incluso los guardias afuera de la puerta entraron corriendo a mi habitación. Una ráfaga de voces me preguntó qué pasaba, pero las hice a un lado. «¿Dónde está mi padre?», dije. «Su Alteza Real acaba de irse para informar a Su Majestad sobre los eventos de hoy», me informó una sirvienta. «Esto es malo. A este ritmo él». «Deténganlo ahora mismo», pedí. «No puede subirse a ese carruaje». «Pero Su Majestad está aquí en la residencia, así que no creo que necesite tomar un carruaje». No sirvió de nada. La sirvienta, pegada aquí junto a mi cama, no se dio cuenta que los planes de la reina podrían haber cambiado. Corrí a la ventana, sacando la cabeza para ver el extenso jardín de abajo. Un solo carruaje estaba estacionado frente a la casa. Mi padre se acercó solo, preparándose para ir a ver a mi madre. Contrariamente a lo que afirmaba la doncella, madre estaba de vuelta en el castillo principal atendiendo asuntos urgentes, y era precisamente a donde padre planeaba ir. No, él no puede tomar ese carruaje. ¡Padre!, grité. Se congeló, pero luego simplemente me saludó con la mano. No me estoy despidiendo. Tenía la intención de advertirle, pero él continuó felizmente inconsciente. No podía seguir gritándole que no subiera al carruaje. Pensaría que solo soy una niña haciendo una rabieta. En ese caso, coloqué mi pie en el alféizar de la ventana y me asomé más allá del marco. La sonrisa agradable de mi padre se transformó en miedo puro. Mi habitación, la habitación de una princesa primogénita, fácilmente se elevaba más de una casa promedio. Una caída sería fatal. «¡Su Alteza!», soltó la sirvienta detrás de mí. «¡Deténgase!». «¡Atrás!», dije. «Te costará la cabeza si me detienes». Me levanté para pararme en el alféizar de la ventana. Si perdiera el equilibrio, caería al suelo.
El viento soplaba en mi contra, enviando mi largo cabello ondeando detrás de mí. Apenas podía respirar. Solo tomaba pequeñas inspiraciones de aire llenas de pánico. ¡Bájate de ahí, Pride! Padre gritó desde abajo, con el rostro contraído por el terror. Bueno, definitivamente capté su atención, gracias a Dios. Me estabilicé agarrándome de los postes y me obligué a respirar hondo. ¡Padre!, le grité. ¡No puedes abordar ese carruaje! Tiene la rueda rota y tendrás un accidente antes de que puedas hablar con mamá. Incluso desde la distancia, pude verlo parpadear confundido. Por segunda vez hoy lo había sorprendido con uno de mis pronunciamientos. Apenas pude decir las palabras cuando uno de los guardias me agarró y tiró de mí de vuelta a la habitación. Pero afuera, la voz de mi padre se elevó cuando exigió que alguien inspeccionara las ruedas del carruaje. Crisis evitada. Ahora puedo relajarme un poco. Esta vez, al menos, frustré los eventos del juego. En NRL, el padre de Pride abordó el carruaje para ver a la reina e informarle sobre la precognición recién despertada de Pride. Pero el carruaje se derrumbó, hiriéndolo gravemente. Sobrevivió solo lo suficiente para contarle a la reina del don de Pride con su último aliento. De alguna manera, Pride nunca previó el accidente de su padre, no en el juego al menos. Pero aquí estaba yo, y conocía toda la historia. Podía salvarlo. Fue realmente una bendición. El guardia aflojó su agarre cuando se dio cuenta de que no me estaba resistiendo. Me volví aliviada, pero grité cuando vi a una sirvienta hecha un ovillo en el suelo llorando. Todos los demás se quedaron congelados a su alrededor, sus rostros pálidos y sin sangre. Solo ese guardia parecía capaz de hablar. ¿Está herida, Su Alteza?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, una sirvienta mayor se paró frente a la que lloraba en el suelo y cayó de rodillas a mis pies. Por favor, Su Alteza, perdónela. Ella no tiene a dónde ir, así que se lo ruego. Por favor, muéstrele misericordia. Temblaba mientras se disculpaba una y otra vez ante mí. Vaya, puede que haya exagerado. Debería haberlo pensado mejor antes de lanzar amenazas, incluso en el calor del momento. Aparentemente, la criada creía que realmente la haría ejecutar por tratar de detenerme en la ventana. Yo era la princesa heredera después de todo. Todos a mi alrededor estaban a merced de mis caprichos. Una vez más, los caprichos egoístas de Pride, mis caprichos egoístas, habían causado tanto dolor. Yo quería disculparme, pero cuanto más lo pensaba, más me daba vueltas la cabeza. Incluso el guardia que me había apartado de la ventana debía haberse estado preparando para algún tipo de castigo. Pero de todos modos se había acercado para proteger a la preciosa hija de la reina. Lo siento, dije. Quizás las emociones eran demasiado para el cuerpo de una niña de 8 años. Algo pasó en mi pecho y exprimió todo el aire de mis pulmones. Rompí en llanto antes de que pudiera detenerme. El guardia y las sirvientas miraron desconcertados mientras yo sollozaba ante ellos, balbuceando disculpas rebosantes de lágrimas. De los 18 años de experiencia que tenía de mi vida pasada, sabía cuánto miedo podía infundir el poder de los demás y cuánto dolor podía surgir si ese poder se usaba contra ti. Más que nada, quería grabar estos hechos en mi mente durante los 10 años restantes de mi vida, para que nunca olvidara o abusara de esta autoridad en la que había despertado. Después de todo, yo era la princesa heredera de este reino. Padre finalmente volvió a subir a mi habitación. Me consoló mientras lloraba, hasta que me calmé lo suficiente como para hablar, y me hizo jurar que no volvería a hacer nada tan imprudente, aunque confesó que los asistentes encontraron una rueda rota y otra defectuosa cuando inspeccionaron el carruaje. Te debo mi vida. Gracias, Pride, dijo envolviéndome en sus brazos. Casi tan rápido como logré dejar de llorar, las lágrimas volvieron a fluir. Me convertí en la heredera oficial del trono en ese momento, y la noticia de mis poderes despertados se extendió a la gente del reino.
Cuando padre trató de preguntar a mis guardias y sirvientes qué pasó exactamente, me puse entre él y los sirvientes. Todo fue culpa mía, dije. Estas personas solo me estaban protegiendo, así que si alguien merece un castigo soy yo. Pero mi padre solo sonrió y sacudió la cabeza. Me di cuenta de que nunca tuvo la intención de castigar a nadie en primer lugar. Esa noche, mi padre se quedó a mi lado hasta que me quedé dormida. No había hecho eso por mí en mucho tiempo. Habló suave y tranquilizadoramente, contándome sobre mi hermana menor, Tiara, como si fuera un cuento para dormir. Dijo que había planeado hablarme de ella ese mismo día, antes de que yo misma lo dijera. La conocería en un mes, en su cumpleaños, pero hasta entonces no la vería, a ella ni a mi madre. Resultó que la reina tenía que pasar mucho tiempo cuidando a la pequeña y enfermiza Tiara, además de todos sus otros deberes. Acarició el cabello, tan parecido al suyo y al de mi madre, mientras describía más a Tiara. Tú y Tiara son nuestras preciosas hijas. Nada podría cambiar eso, dijo,